por los injustos. Así que, hermanos, bendita gracia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Les invito a ponerse en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Para que no le cueste encontrar este libro de la Biblia, puede irse de Mateo hacia atrás. Libro del profeta Jonás. Vamos a leer el capítulo final de este libro. Jonás capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos esta mañana, por favor. Hermanos, como suele ocurrir con las historias bíblicas con las que nos familiarizamos, como esta, la del profeta Jonás, muchas veces perdemos de vista las riquezas que tiene la enseñanza escritural cuando pasamos por alto los elementos que le han dado vida a esas historias de la Biblia. Todos sabemos, hermanos, que Jonás fue un profeta que Dios envió a anunciar el castigo que vendría sobre Nínive, que era la capital de Asiria. Los asirios, hermanos, eran un imperio muy hostil, muy cruel contra aquellos pueblos que conquistaban. Se dice que los asirios no se tocaban los hígados, como dicen popularmente, para hacer maldad frente a sus adversarios. Sin importar la edad o el sexo, ellos podían literalmente matar de manera violenta a sus oponentes. Israel no había sido la excepción. Israel había sido víctima del asedio de los asirios. Y es por eso que ahora el Señor se dispone a decretar un juicio sobre la ciudad de Nínive, cuyas características eran de una ciudad muy sanguinaria y muy violenta. Y para eso el Señor envía a Jonás
Usted conoce la historia que Jonás se niega a ir porque la lógica de Jonás, que era una lógica nacionalista, él solamente concebía el castigo hacia los enemigos de su pueblo. Es decir, la única manera para Jonás en que Dios podía relacionarse con los ninivitas no era a través de una relación de misericordia, sino que era a través de una relación solamente de castigo. Y por eso es que Jonás se niega a ir a Nínive, porque él sabe que Dios en realidad lo que anda buscando es tratar la manera de llamarlos al arrepentimiento, y al llamarlos al arrepentimiento el castigo ya no vendría sobre ellos. Por eso es que Jonás, encerrado en su obstinación, en su necedad, decide huir en una dirección opuesta, literalmente, hacia donde Dios lo había enviado. Y es ahí, hermanos, donde Dios tiene que utilizar una experiencia bastante difícil a fin de quebrantar a Jonás y que finalmente él pueda entender y desarrollar la tarea que Dios le había encomendado. Usted sabe que la experiencia no fue nada fácil, porque estando a bordo del navío en el que iba en dirección hacia Tarsis, ellos se ven amenazados por una tormenta, por una condición climática que literalmente amenazaba no solamente con destruir el barco en sí mismo, sino que también con acabar con sus vidas. Eso era una señal para Jonás que su actitud y su renuencia a obedecer a Dios le estaba pasando factura no solamente a él, sino que a los marineros que también iban en ese barco y toda la carga que llevaba ese barco. Es ahí, hermanos, donde Jonás recapacita y él está obstinado. Él quiere morir. Él no quiere ver que Dios trate con misericordia a quienes por años habían sido los enemigos de su pueblo. Y es ahí donde él literalmente le pide a los marineros que lo lancen al agua, y eso calmó la tempestad. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Pero el efecto que produjo en los marineros es que dice la Biblia que ellos reconocieron al Dios de Jonás. Ve, hermanos, cómo una situación tan difícil para Jonás se convirtió en el camino de acercamiento para personas que no conocían nada del Dios de Israel. La Biblia dice que fue ahí donde Jonás finalmente es tragado por el gran pez. La Biblia no dice que sea una ballena, sino que un gran pez. Y en un lapso de 3 días él permaneció ahí. Y estando en esa situación, él pide misericordia a Dios. Pide misericordia porque sabe que él está en una completa desobediencia. Y es ahí, llegando a ese punto, donde Dios tiene misericordia de Jonás. Y dice la Biblia que el gran pez expulsa a Jonás. Y él al final decide ir a Nínive, que era la capital del imperio asirio, como ya lo mencioné, para ir a predicar el único mensaje que tenía. Jonás no quería ir, porque ya le dije, era una ciudad pagana, llena de maldad, llena de violencia. Pero Dios trata la manera de hablar con ellos por medio de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era el mensaje que Jonás andaba predicando. No tenía mayor exposición, no tenía mayor profundidad, solo era eso. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas, que eran conscientes de su maldad, comenzaron a atemorizarse, y es ahí donde ese temor comenzó a contagiarse en todos los ninivitas, hasta que el rumor de la destrucción llegó a oídos del rey. Y cuando el rey escucha el mensaje que Jonás andaba anunciando, él, en una actitud de arrepentimiento, ordena 3 días de ayuno nacional. Dice la Biblia que él puso a ayunar a toda la nación, hombres, mujeres, niños y animales. Todos tenían que
volcarse en una actitud de arrepentimiento. Eso Jonás lo comenzó a percibir porque había una angustia generalizada. ¿Cómo pudo haber percibido la angustia Jonás de los ninivitas? Él dijo, así los quería ver, preocupados, afligidos. Yo no sé, hermanos, qué siente usted, qué experimenta usted cuando las personas que le han hecho daño a usted experimentan cierto temor o cierta preocupación. ¿Qué se produce en usted? ¿Satisfacción? ¿Alegría? ¿O por el contrario, hay una preocupación por la tristeza que esa persona está experimentando? Parece ser que la actitud de Jonás era esa, la de gratificarse porque sus enemigos finalmente están afligidos. Pero lo que Jonás no sabía era que detrás de esa aflicción Dios estaba utilizando esa reacción para volcar el corazón de los ninivitas al arrepentimiento. Ahí, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener un gran cuidado, porque muchas veces en la vida hay personas que a nosotros nos hacen daño, nos lastiman, nos hieren, y por estar en un mundo lleno de pecado, nosotros, hermanos, tendemos a reaccionar también de manera muy humana. Queremos vengarnos de esas personas. Y a veces, hermanos, queremos justificar nuestros sentimientos de disgusto, nuestros sentimientos de rechazo hacia las personas, creyendo que estamos haciendo o actuando bajo la justicia de Dios. Para Jonás, que esa aflicción, llevar a los ninivitas al arrepentimiento, fue un motivo de mucho disgusto. Porque lo que Jonás quería ver era destrucción en Nínive. De esa manera él de alguna manera podía vengar todo el daño que le habían hecho los ninivitas a los israelitas. Por eso es que dice, hermanos y hermanas, el versículo 1, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Quiero que usted note eso del versículo 1. Lo que al principio fue un disgusto, una incomodidad, después eso se convirtió en furia. No es aquel Jonás que se estaba alegrando del miedo de los ninivitas. Ya no vemos al Jonás que se gratificaba en la aflicción de aquellos que le habían hecho daño. Hoy Jonás, al ver que esa aflicción los había conducido al arrepentimiento, y que con eso Dios podía cambiar de parecer, el edicto que había determinado para los ninivitas generó en él una incomodidad, un disgusto. Hágase la pregunta, hermano y hermana, ¿qué siente usted cuando las personas que le han hecho daño reciben un bien? Si lo que a usted le provoca es un disgusto, tenga cuidado porque ese disgusto puede transformarse en furia. Cuando usted de repente ve que a la persona que le ha hecho tanto daño, le ha hecho tanto mal, de repente le comienza a ir bien, ¿cuáles son los sentimientos que se albergan dentro de su corazón? Para Jonás, ese disgusto, esa incomodidad, cuando la aflicción de los ninivitas se transformó en arrepentimiento, en dolor, a Jonás le disgustó mucho al punto que se enfureció. Pero se enfureció ¿contra quién? Se enfureció contra Dios. Y ese es el punto. Jonás era un profeta de Dios, un profeta desobediente. Pero en esa desobediencia lo que estaba manifestando era lo que había realmente en su corazón. A veces, hermanos, cuando de repente vemos que quienes nos han hecho daño comienzan a prosperar, a salir adelante, muchas veces nosotros podemos tomar la actitud de Jonás de furia, de incomodidad o de disgusto, de llegar al punto de afirmar, bueno, yo que soy hijo de Dios, que llevo muchos años sirviéndole al Señor,
¿cómo es que me trata la vida de esta manera? Y aquel que me ha hecho daño, aquel que me ha lastimado, allá lo veo bien tranquilo, como que si nada pasara. Y nosotros, hermanos, debemos de tener un gran cuidado con el Jonás que llevamos dentro. Porque todos los cristianos, en alguna medida, si no aprendemos a cuidar nuestro corazón, podemos llevar un Jonás que con el tiempo puede crecer. Por eso, hermanos y hermanas, vea lo que dice el versículo 2. Vea la oración de Jonás. Así que oró al Señor de esta manera. Mire cómo Jonás se dirige a Dios con mucho respeto, con mucha reverencia. Y por eso es que dice: ¡Oh Señor! Pero esta es una mentira de parte de Jonás. Porque si para Jonás el Señor es Señor, él no hubiera puesto reparos en hacer su voluntad. Muchas veces, hermanos, también nosotros como Jonás podemos decir: oh Señor, aquí está mi vida, donde quiera que tú me mandes, ahí iré. Pero en el momento en el que el Señor nos pide que amemos a quienes nos han hecho daño, en el momento en que Dios nos pide que tratemos con misericordia a quienes no queremos tratar con misericordia, es cuando negamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros queremos tomar la venganza en nuestras propias manos. Cuando nosotros solemos marginar a las personas con una intención desmedida. Por más que le digamos Señor, Él conoce la intención del corazón. Y vea la pregunta de Jonás: ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Es un reclamo el que le está haciendo Jonás. A pesar de que Jonás se está poniendo en la posición de esclavo al decirle: Señor, tú eres el jefe, tú eres el rey. Pero este tiene el atrevimiento y el irrespeto de cuestionar a Dios. Porque le está diciendo: sí, yo acepto que tú eres Señor, pero ¿por qué estás tratando con misericordia a los que merecen un castigo y la destrucción? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Jonás no quiere hacer? En el odio de Jonás, Jonás no quiere participar de la misericordia de Dios con Nínive. Jonás lo que quiere es que Dios sienta lo que él siente. Lo que Jonás quiere es que Dios sea vengativo como él quiere ser vengativo. Lo que Jonás quiere es que el corazón de Dios haya resentimiento, marginación y venganza, así como él la tiene. Y es acá donde nos equivocamos. Nuestro corazón es el que se debe de alinear al corazón de Dios. Nosotros debemos de alinearnos al corazón de Dios. No pretendamos, hermanos y hermanas, que Dios se sume a nuestro dolor, a nuestro enojo, a nuestro resentimiento. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, pensamos que Dios tiene enemigos como los tenemos nosotros. Si por ejemplo su esposo le hizo una mala jugada, le traicionó, usted lo que desea muchas veces es que quizás a lo mejor el Señor se ponga en su nivel. Y aunque el Señor puede entender el dolor, la traición, no se olvide que también Dios tiene misericordia. Aunque Dios puede comprender su situación difícil, pero no espere que Dios se sume a su corazón. Es usted el que se tiene que sumar al corazón de Dios. Por eso es que cuando nosotros decimos Cristo es mi Señor, usted está diciendo que su corazón se alinea, se centra al corazón de Dios. Pero muchas veces, como le digo, en nuestro odio y en nuestro resentimiento hacia las personas que nos han lastimado, queremos que Dios también participe de nuestros sentimientos. Como decimos a buen salvadoreño, queremos que Dios sude calentura ajena. Pero Dios, hermanos y hermanas, no está para eso. Por eso es que Jonás dice:
Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿Por qué se anticipó Jonás? Porque Jonás sabía que Dios es un Dios misericordioso, aún con aquellos que le han hecho daño al pueblo de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su reacción cuando somos testigos de la misericordia de Dios con aquellos que nos han hecho daño? ¿Cuál es su reacción cuando somos testigos de la misericordia de Dios con aquellos que han hablado mal de usted? Si su reacción es una reacción de disgusto, si su reacción es una reacción de dolor irracional, podemos llegar al punto al que llegó Jonás. Vea lo que dice. Pues bien sabía, oiga esto, pues bien sabía, yo lo sé, que tú eres un Dios, número 1, bondadoso, número 2, compasivo, número 3, lento para la ira, número 4, lleno de amor, y número 5, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás sabía lo que Dios quería, pero no hacía lo que Dios quería para él. Usted puede saber que Dios dice que hay que amar a los enemigos. ¿Cuántos sabemos que debemos de amar a los que nos hacen mal, hermanos? Pero una cosa es saberlo, como Jonás. Yo sabía. Eso es lo que dice ahí. Pues bien sabía. Yo lo sé. Yo sé que eres bondadoso. Y si Dios es bondadoso, usted debe ser bondadoso. Yo sabía que tú eres un Dios compasivo. Si Dios es compasivo, usted tiene que ser compasivo. Yo sabía que Dios es lento para la ira. Usted debe de ser lento para la ira. Yo sabía que Dios es un Dios lleno de amor. Jonás tenía que ser lleno de amor para los ninivitas. Él sabía que Dios era una persona que cambia de parecer y no destruye. Usted también debe ser alguien que no destruya al que le ha hecho daño. Pero es ahí donde hay una gran diferencia entre saber y hacer. Usted puede saber muchas cosas de Dios. Usted puede saber muchas cosas de la Biblia y no necesariamente estarlas haciendo. Entonces vea, hermanos, ¿qué ocurrió con Jonás? Para Jonás, la misericordia de Dios era una injusticia. Para Jonás, la misericordia y la compasión de Dios era una deslealtad de Dios en contra de Israel. Si tú tratas bien, si tú perdonas el pecado de lo que nos has hecho daño, entonces significa que tú no eres un Dios de Israel, eres un Dios que nos ha traicionado, eres injusto. ¿Cuántas veces nosotros también no le hemos reprochado a Dios que Él actúa de manera injusta al darnos cuenta que trata de manera compasiva y misericordiosa a quienes nos han hecho daño? Y vea la petición de Jonás. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Yo no quiero ser testigo de tu amor para aquellos que me han hecho daño. Yo no quiero ser testigo de tu compasión para aquellos que me han lastimado. Y eso es lo que demuestra, hermanos y hermanas, es que a Jonás se le había olvidado un pequeño detalle. Y era que Dios había actuado con misericordia con Jonás hacía unos 43 días atrás. ¿A dónde había terminado Jonás a causa de su desobediencia? En el vientre del gran pez. Y estando en esa situación, a causa de su desobediencia, Jonás clamó a Dios. Y Dios escuchó a Jonás el clamor de misericordia. Dios escuchó a Jonás cuando él estaba diciendo: Señor, ten compasión de mí. Es verdad, yo te he fallado, he sido desobediente.
¿Qué merecía Jonás? ¿Qué merecía Jonás? La muerte. ¿No acaso la Biblia dice, alma que pecare, esa también morirá? ¿Y no era acaso un pecado el desobedecer a Dios? Pero cuando Dios escuchó la súplica de Jonás por misericordia, Él lo rescató de esa condición. Pero a Jonás se le olvidó que de la misma misericordia que él había recibido, también Dios quería darle misericordia a los ninivitas. ¿Sabe que muchas veces, hermanos y hermanas, cuando olvidamos la misericordia que hemos recibido de Dios, nos ponemos en la posición de jueces frente a aquellos que nosotros consideramos que son enemigos de Dios? Cuando muchas veces olvidamos que aquellos que nos han hecho daño son pecadores, así como nosotros un día, hermanos y hermanas, el Señor nos encontró como pecadores, olvidamos la misericordia de Dios. Por eso, a pesar de que Jonás había sido perdonado por Dios, él seguía experimentando fuertes deseos de venganza. Qué triste es cuando usted y yo hemos sido perdonados por Dios y seguimos experimentando deseos de venganza con quienes nos han hecho daño. Hermanos, ¿cuántos hemos sido perdonados por el Señor? ¿Cuántos hemos sido perdonados por el Señor? Y si hemos sido perdonados por el Señor, Él espera que nosotros perdonemos también. Que de la misma misericordia que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. A veces da tristeza que aún en medio del pueblo de Dios hay gente que no le habla a los hermanos. Hay gente que pasa de largo y se hacen como que no han visto a nadie. Pasan como que son la divina garza viendo para arriba, cuando todos los que estamos aquí somos pecadores que Dios ha lavado en su bendita sangre. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no merecíamos estar en este lugar, pero el Señor extendió su mano bondadosa y ahora nos tiene sentados en este lugar. Aquí nadie debe de tener un alto concepto superior. Pero muchas veces, hermanos, nos ponemos en el papel de jueces. Y ya le dieron privilegio a ese, y ya le dieron privilegio a esa. Si esa acaba de llegar, a mí me tomó 20 años que me dieran privilegio. Hermano, perdone que se lo diga buen salvadoreño, ¿y a usted qué? Si el Señor lo ha puesto, es el Señor quien lo ha levantado, y debemos de dar gloria a Dios. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, el Señor nos puede preguntar, verso 4, ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Y dice la Biblia que Jonás salió al campo, al este de la ciudad, y ahí él hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. Es decir, que Jonás, a pesar de que había recibido misericordia de Dios, él seguía experimentando deseos de venganza. A pesar, hermanos y hermanas, de todo eso, Dios tenía misericordia de Jonás. Y vea lo que dice versículo 6: para aliviarlo de su malestar, malestar de él, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Vaya, hasta que al fin el Señor me bendice. No, si yo sabía que yo estoy en lo correcto, hasta una plantita me ha puesto el Señor para que vea cómo Él va a destruir a los ninivitas. Pero vea esto, se le olvidó a Jonás un detalle, y es que Dios es Señor. Como también a nosotros como cristianos se nos puede olvidar un gran detalle, y es que Dios es Señor. Y si Él es Señor, Él es el amo, Él es el jefe, Él es el dueño, y nosotros somos sus esclavos, somos sus siervos. El Señor dio y el Señor también puede quitar.
Nosotros nos alegramos con que Dios nos dé, pero cuando nos quita es donde se prueba nuestra autenticidad y fidelidad al señorío de Dios. Versículo 7, vea esto. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera la planta y ésta se marchitara. Le voy a preguntar algo. ¿Quién le había dado la planta a Jonás? ¿Se ha prestado atención a la lectura? ¿Quién había dado la planta a Jonás? Era Dios. Vea lo que dice el versículo 7. Dios dispuso que un gusano hiriera la planta que él mismo había dado. ¿Sabe por qué muchas veces no retenemos las bendiciones de Dios? Porque todavía existe amargura en nuestro corazón. Todavía existe resentimiento en nuestro corazón. Y lo disfrazamos con una falsa espiritualidad como Jonás. Pero no solo eso. Verso 8. Al salir el sol nuevamente, Dios dispuso un viento oriental abrasador, caliente. Bye. El día anterior le había dado una planta y él estaba cómodo y agradecido y feliz. Eso es lo que dicen los versículos anteriores. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos da, que mi Diosito, que mi Señor, que tú eres todo para mí. Pero cuando Dios dispone quitarnos el empleo, la salud, los bienes, nuestros seres queridos, es ahí donde se prueba nuestra fidelidad al señorío de Cristo. ¿Seremos nosotros capaces de decir como Job, que el Señor dio, el Señor quitó, en todo sea el nombre de Dios bendito? ¿O solamente le servimos al Señor cuando nos va bien? Yo espero, hermanos y hermanas, que nuestro servicio al Señor sea siempre. Dice el verso 8, además, vea esto, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseo de morirse. Le vuelve a decir al Señor, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces, ante el trato de misericordia que Dios tenía con Nínive, ya ahora su enojo se transformó en rabia. Primero comenzó con un disgusto, después se enfureció y de último le dio rabia. Eso hay en el corazón de muchos cristianos, lamentablemente. A veces puede haber alguna incomodidad, algún disgusto, y si ese disgusto no lo sabemos canalizar, se transforma en furia, en enojo irracional. Pero ya llegamos a un punto donde después este enojo se convierte en rabia. Yo sé aquí, de hermanos, que cuando se van a encontrar de frente con una persona con la que no se llevan, mejor se cruzan de cera, se cruzan al otro lado. Muchas veces, hermanos, aunque de diente a labio le decimos, Dios le bendiga, hermano, no lo quiere ver. A veces si un hermano se va de la iglesia, cae en pecado, ya ni siquiera le queremos decir Dios le bendiga, sino que buena don, que le vaya bien don, doña. Dígame algo, ¿quién lo puso a usted como juez? ¿Quién la puso a usted como jueza? ¿Acaso se le olvidó que también el Señor ha tenido misericordia de usted? Que si el Señor le pagara como sus obras merecen, ninguno de nosotros estaríamos acá, hermanos y hermanas. Por eso, pues nada, se le olvidó la misericordia recibida. Y por eso es que dice, Señor, yo me quiero morir. ¿Cómo es que le está yendo bien al que me fue infiel? ¿Cómo es que le está yendo bien al que provocó que me quitaran el trabajo? Y hay un disgusto, hay una furia, porque no sabemos canalizar y entender que Dios tiene sus maneras de tratar con las personas. Pero muchas veces queremos cuestionar a Dios y desde nuestra posición de esclavos queremos venir a cuestionarlo. Y el libro termina con una pregunta. El Señor le pregunta a Jonás,
Tú te compadeces de una planta que te di, que no te costó nada. ¿Le costó a usted algo la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios? ¿Le costó a usted algo, hermano? No. Y Dios le está diciendo ahora a Jonás: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, esos que para ti no merecen ni siquiera tu saludo, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿no habría yo de compadecerme? Ahí termina la pregunta. ¿No habría yo de compadecerme? Entonces, hermanos, es una muy buena pregunta para aquellos que desprecian a las demás personas porque ellos se consideran muy buenos, olvidándose que en algún momento fueron pecadores. Hermanos y hermanas, solo en 48 versículos que tiene este libro de Jonás, Dios al final siempre se sale con la suya. Dios usó la tormenta para recordarle a Jonás que Él era el Señor de los cielos y de la tierra, y que lo que Dios dice se hace. Dios, hermanos y hermanas, usó el gran pez para recordarle a Jonás quién es Él, el único que guarda y preserva nuestras vidas. Dios usó, hermanos y hermanas, a la predicación de Jonás para mostrar la misericordia a gente que no lo merecía como él. Dios usó una calabacera o la gran planta para mostrarle a Jonás lo fácil que es que en nuestro corazón siempre hayan ídolos de venganza hacia quienes nos han hecho daños. Dios utilizó esa calabacera o esa planta para demostrar que a nosotros nos gusta el cristianismo cómodo, donde podemos sentarnos a ver cómo Dios se venga de nuestros enemigos. Y Dios usó un pequeño gusano para derribar ese ídolo que Jonás tenía, así como Dios ha usado un pequeño virus para demostrar lo egoístas que somos los seres humanos. Y la pregunta de Dios es: ¿no habría yo de compadecerme del que te hizo daño? ¿No habría yo de compadecerme del que provocó que te quitaran el trabajo? ¿No habría yo de compadecerme del que habla mal de ti? Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. Por eso, ¿qué hace usted cuando ve que la misericordia de Dios se derrama en el que le ha hecho daño? Hay gente que le da urticaria, que le da comezón. Hermanos, recuerde esto, y con esto finalizo: con la misma vara con la que medimos, seremos medidos. Usted trata a las personas con un juicio sin misericordia, así lo va a tratar el Señor. Y si usted trata con misericordia y amor aun a aquellos que no lo merecen, también el Señor tendrá misericordia de usted. Amén, hermanos. No se olvide que de gracia recibimos y de gracia también tenemos que dar. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es tan fácil confundir nuestro odio con un deseo de justicia. Es muy fácil deslizarnos con nuestro resentimiento, queriendo justificar nuestra amargura. Es fácil, hermanos. Pero una cosa que podemos aprender, y que Jonás lo sabía muy bien: yo sé muy bien que tú eres un Dios lleno de amor, compasivo, bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Y ese Dios ahora está acá en este lugar. Esta mañana yo quiero hacer una invitación para las personas que desean entregarle su vida a Cristo.
o desean reconciliarse y desean recibir la misericordia de Dios. Aquellos que necesiten que sus pecados sean perdonados por el Señor, les invito para que esta mañana entreguen su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie o caminar hacia el frente. Queremos orar por ustedes. ¿Hay alguien esta mañana, amigos o amigas, que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse? Hermanos y hermanas que todavía, a pesar de haber sido perdonados, todavía siguen albergando deseos de venganza, de resentimiento. No es posible, hermanos, que habiendo experimentado el perdón de Dios, sigamos manteniendo rencillas con personas que nos han lastimado. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Vamos. Tú no puedes perdonar ni puedes ser compasivo si no recibes gracia y compasión primero. ¿Hay alguien esta mañana? Yo sé que el Señor ha tocado las vidas esta mañana. Así que si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Estoy a punto de cerrar esta invitación. Vamos a orar entonces, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos. Señor, el libro de Jonás termina con esa pregunta tan profunda: ¿no habría yo de compadecerme? Porque de la misma manera en que nuestro Dios se compadece del pecador, espera que también nosotros nos compadezcamos de aquellos que viven en miseria. Amado Dios, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque un día tú nos rescataste y nos has dado la libertad que solamente en ti podemos tener. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos y de las hermanas que siguen luchando con resentimientos en su corazón, que siguen luchando con el Jonás que llevan dentro. Ayúdanos a tener una actitud compasiva y misericordiosa, porque aun cuando sabemos que en esencia eres tú un Dios de amor, muchas veces nuestras acciones te niegan, Señor. Pero ayúdanos a tratar con misericordia, así con la misericordia que hemos recibido de tu parte. Ayúdanos a amar a los que nos hacen daño. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Las presentamos delante de ti como ofrenda agradable, Señor. No de lo que nos sobra, no por obligación, no por compromiso, sino con una actitud agradecida. Recíbela, Señor, en nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasan nuestros hermanos y nosotros.